Buenas tardes, hermanos. Es un placer nuevamente estar aquí en medio de vosotros. Y bueno, siempre será un placer venir desde Cádiz aquí a Cataluña, a Barcelona, a Cerdañola, y estar un ratito o unos días con vosotros. Y lo quiero repetir, es un verdadero placer estar en medio de vosotros. Es un tema bastante importante el que vamos a tocar hoy. No hace mucho hablaba yo con un pastor evangélico y me decía: Ramón, tú estás loco con tocar este tipo de temas en la iglesia. Yo le decía: ¿loco por qué? Hombre, porque la Biblia no es un libro de ciencia y vamos a dejarle la ciencia a los científicos y vamos a ocuparnos de la espiritualidad. Y yo le decía, digo, sí, mira, tienes razón lo que dices, pero de alguna manera el hablar de estos temas en la iglesia no deja de tener cierta espiritualidad. Os voy a resumir muy brevemente lo que le comenté a este hombre, a este pastor. Le dije que nosotros los cristianos tenemos un periodo de paz y un periodo de guerra. Tenemos un periodo de paz antes de conocer al Señor, una paz que no es la verdadera, pero justamente en el momento de conocer al Señor y de tener una experiencia con el Señor, entramos en guerra y dejamos de estar en paz. Este predicador, cuando le dije eso, que en el momento de conocer al Señor entrábamos en guerra y dejábamos de estar en paz, la verdad, cuando le dije aquello me miró con perplejo porque no lo entendía. Y yo, como vi la expresión en su cara, le dije: mira, no te asustes, que cuando hablo de entrar en guerra y de no estar en paz, no me estoy refiriendo a la paz de los hijos de Dios que tenemos en el momento de la conversión. No me estoy refiriendo a que los cristianos no tengan la paz que el mundo no le puede dar ni que tampoco le puede quitar. Lo que me estoy refiriendo es que desde el momento de que tú y yo, como hijos de Dios, conocemos al Señor y tenemos una experiencia con Él, desde ese momento, desde ese preciso momento, ya no tenemos lucha contra el vecino, contra carne, contra sangre. No tenemos lucha contra nadie, sino que tenemos que estar guardando una lucha sin tregua que no tendrá fin hasta que estemos en la presencia de Dios, y esa lucha será contra el príncipe de las tinieblas, que no es otro que Satanás. Ya empezó a cambiar un poquito, ¿no? Entonces le dije que el cristiano había sido llamado por el Señor para tener 3 grandes frentes abiertos en su vida. Frentes de defensa del Evangelio, porque tenemos que defender, era la explicación que yo le daba a este hermano, tenemos que defender el Evangelio en primer lugar contra nosotros mismos. Tenemos que defender la fe que nos ha sido dada por el Señor contra nosotros mismos. El Señor, a través del apóstol Pablo, dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es un frente que nunca debemos cerrar. Y es una batalla que siempre debemos estar librando contra Satanás, porque así es. Otra segunda batalla y otro segundo frente que tenemos abierto, o que debemos tener abierto, es que tenemos que saber presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón sobre qué o cuál esperanza hay en los hijos de Dios. Y un tercer frente, que es el que la palabra de Dios describe. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: no hay Dios, dice el necio en su corazón. Bueno, pues ese mismo necio que dice en su corazón que no hay Dios, tiene la misma dignidad para recibir el Evangelio que tengo yo, que tienes tú. Por lo tanto, tenemos de alguna manera que estar preparados en esos 3 frentes para presentar defensa de la fe que el Señor nos ha dado. Y así pues el hombre fue cambiando hasta aceptar que sí, que era pertinente, que era correcto pues tener temas como estos en la iglesia. Hermanos, quiero decirles que lo interesante de este tema hubiera sido tener 3 conferencias por separadas, las unas de las otras, y lo que vamos a tener hoy es una conferencia bastante genérica, y de alguna manera solamente vamos a arañar la superficie de lo que deberíamos tener.
Podríamos haber tenido, pero bueno, sabemos que las cosas son como son y no puede ser. Pero lo interesante hubiera sido tener una conferencia sobre el origen del universo y de la Tierra. Otra por separado sobre el origen de la vida y el origen de las especies. Otra por separada, distinta, sobre el origen del hombre y los fósiles. Pero insisto, las cosas son como son y vamos a tener esta pequeñita conferencia genérica abarcando lo que yo he considerado más importante comentar aquí en esta tarde sobre los orígenes de este universo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Es por un diseño de un Dios inteligente o es por un bombazo atómico, como describía el pastor Daniel Banyul? Entonces, hermanos, quiero deciros que existen dos maneras o dos modelos de entender las causas o los motivos por los cuales entendemos el universo. El primero de ellos es el que, por desgracia, se da en las escuelas como una verdad. Y antes de seguir, quisiera hacer un paréntesis y decir algo que es necesario que entendamos todos, porque si lo entendemos no vamos a tener ningún problema para asimilar esta controversia entre creación, evolución y saber y entender que Dios es el que ha diseñado todo esto. A ver, el mundo, la humanidad siempre ha tenido dos maneras de probar la veracidad de los hechos. Por ejemplo, si yo quiero probar que tengo ya prácticamente 57 años, pues me voy al registro civil de San Fernando, en Cádiz. Allí veo que hay en el registro civil unos documentos que dicen que nací el 25 de octubre de 1958 a las 5 de la tarde. También están mis padres, ya murieron, de testigos, todos mis familiares. Y con esto quiero decir que existe una manera de probar la veracidad o la autenticidad de los hechos, de los acontecimientos. Y siempre la humanidad ha tenido este sistema y es el método histórico. Es decir, que a través de unos documentos escritos y una serie de testigos, nosotros podemos probar la autenticidad o la veracidad de que yo tengo 57 años, de que Cristóbal Colón descubrió América, de que George Washington fue presidente de los Estados Unidos, de que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat. Pero también, a partir del siglo XVI, empezó otro método de entender cómo comprobar la veracidad de los acontecimientos, y fue el método científico. ¿Qué es el método científico? A ver, para probar algo científicamente, uno tiene que repetir exactamente el mismo experimento, por decirlo de alguna manera, que quiere probar. Por ejemplo, si yo quiero probar científicamente que el aceite no se mezcla con el agua, ustedes sabéis que el aceite se va arriba, el agua se va abajo. Si yo lo quiero probar científicamente, ¿qué tengo que hacer? Pues coger un tarrito de potitos de estos de los niños, echarle un poquito de agua, echarle un poquito de aceite, batirlo hasta que me canse, dejarlo ahí y al ratito vemos que el agua se ha ido abajo, el aceite se ha ido arriba y no se ha mezclado. Quiere decir eso que he tenido que repetir el mismo experimento que yo quería probar. Pero yo no puedo probar científicamente que tengo 57 años porque yo no puedo levantar a mi madre de la tumba, entrar, como dijo Nicodemo, en el vientre de mi madre, trasladarme 57 años atrás y volver a nacer. Por eso se utiliza, para probar la veracidad de los hechos y de los acontecimientos, el método histórico. Vosotros mañana no vais a poder probar científicamente que hoy estuvisteis aquí, porque mañana no se puede repetir este mismo acontecimiento que estamos celebrando hoy. Pero si hay pruebas escritas, hay personas que nos vieron y que lo atestiguan, la misma veracidad mediante el método histórico va a tener que, si nosotros hubiéramos podido, que no puede ser, repetir este mismo acontecimiento mañana, pero trasladándolo
24 horas anterior. ¿Me habéis entendido? Existen dos maneras de probar la veracidad de los hechos. El método histórico, que es el que siempre ha tenido la humanidad, y el método científico que empezaron a impulsar Galileo Galilei, Gregorio Mendel, Copérnico, y que ya el ateísmo hace unos 50, 60, 70 años, incluso un poquito antes, dijo que lo que no se probaba científicamente no servía para nada. Es decir, que si no se metía la mano en la llaga y en el costado, no se creería que Jesús, como Tomás, ¿no? Pero yo quiero decirles algo, que cuando hay algo que no se puede probar ni científicamente, porque no se puede repetir lo que nosotros queremos probar, ni históricamente, otra vez, cuando hay algo que no se puede probar ni científicamente ni históricamente, sencillamente eso nunca sucedió. Nunca sucedió. Eso es mitología, cuentos, y eso no puede ser probado porque, insisto, solamente se puede probar o científicamente o históricamente. Y digamos que aquí empezamos a debatir un poquito esta controversia entre la creación y la evolución. Existen dos modelos o dos maneras de entender las causas o los motivos por los cuales existe el universo. El primero de ellos, como he dicho hace un momentito, es el método que conocemos como evolución, que por desgracia se da como verdad en las escuelas y universidades y no se puede comprobar ni científicamente ni históricamente. ¿Por qué? Porque no podemos repetir la explosión hoy en la actualidad de hace 13.700 millones de años, ni allí yo estaba. Yo no sé ustedes, pero yo les aseguro que yo no estaba. Por lo tanto, ya de alguna manera es evidente que lo que no podemos demostrar ni científicamente ni históricamente, nada de eso sucedió. Pero bueno, como hay una serie de señores, de científicos, y es lo que se enseña, y que es un hecho que sucedió, vamos a ver, con las pruebas de la ciencia y de la evidencia, si eso es realmente lo que sucedió o no. Entonces, el método de la evolución. ¿Qué quiere decir ese método de la evolución? Bueno, que partiendo de un Big Bang, que sucedió hace unos 13 o 14.000 millones de años, todo el universo, el sistema solar, la Tierra, la biología, la vida, hasta llegar al ser humano, todo ha salido, todo ha surgido por casualidad, todo ha salido por azar. Y si alguien no entiende la palabra azar, les voy a decir que no es azar un pescado en andaluz. Decir que el universo ha venido por casualidad o por azar quiere decir que ha venido de chamba, como decimos los andaluces, que ha venido de suerte, por una lotería o de chiripa. Eso es lo que quiere decir, y esa es la realidad. Ese es el primer modelo. Existe otro modelo, que es el que, gracias a Dios, creemos nosotros, que es el método de la creación. Es el método de la creación. Es decir, que todo cuanto existe, el universo, la Tierra, la biología, la vida, todo ha venido a existir por la voluntad y por el diseño de un Dios inteligente que un día, no sé, a lo mejor estaba aburrido, yo no lo sé, pero un día digo, voy a crear, y creó las maravillas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en nuestro planeta, que es lo que conocemos. En esta conferencia vamos a tratar estos dos modelos, la creación y la evolución, y vamos a ver cuál de los dos modelos encaja mejor, no solamente ante la ciencia, sino ante la evidencia. A ver, hay que señalar, hermanos, que la primera objeción, la primera traba o el primer pero que ponen los científicos ateos evolucionistas para no aceptar una creación por parte de Dios es que a Dios no se le puede demostrar científicamente. Y yo creo sinceramente que esta es la única verdad que hay en toda esta trama de la evolución, que a Dios
no se le puede probar científicamente, porque si a Dios se le pudiera probar científicamente, si yo pudiera meterme en un laboratorio, ponerme una bata blanca, el pelo que no lo tengo alborotado, unas gafitas estilo John Lennon, y decir en un ensayo en un laboratorio, aquí está Dios, lo probé, ya no hay más que hablar. Si yo pudiera hacer eso, un científico pudiera hacer eso con Dios, Dios no sería Dios. Y a Dios solo y exclusivamente se le puede demostrar, más bien conocer, por medio de la fe. Pero para la fe ya estaremos el domingo. Aquí vamos a seguir hablando de ciencia. Y como vamos a hablar de ciencia y de leyes científicas, a mí me gustaría explicaros cuál es la diferencia entre una ley científica y una teoría. A ver, una teoría son palabras, son especulaciones, conjeturas. Estoy comentando algunas acepciones que dan los diccionarios. Son hechos no comprobados. Es como, por ejemplo, cuando en un matrimonio el marido es más malo que Barrabás, como decía mi madre, y le da a la mujer cada paliza, y la mujer ya aburrida le dice, mira, Antonio, déjate de palabras, yo quiero hechos, porque es que a lo mejor el marido se ponía, después de la paliza le decía, mira, Juana, yo te quiero, te adoro, te compro un loro y todo lo que tú quieras. Y la mujer, aburrida de tantas palabras, de tanta teoría, le dice, yo quiero hechos, por sus frutos los conoceréis, por las demostraciones, por las leyes. Es lo mismo, la teoría es algo que no es cierto, que no está demostrado, pero sin embargo los hechos son leyes, los hechos son verdad, los hechos científicos son lo que hemos podido comprobar por el método científico como una verdad auténtica y absoluta. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que en el bolsillo del pantalón izquierdo tengo un pendrive, eso sería una teoría, porque no lo he demostrado ante vosotros, es una teoría. Entonces, una teoría, como acabo de decir, es algo que no está demostrado. Una ley es lo que ha sido comprobado y que nada ni nadie lo puede refutar por cuanto está demostrado. Está demostrado que nosotros estamos aquí y por más que se empeñen todos los científicos del mundo, habidos y por haber, en decir que nosotros no estamos aquí, nosotros estamos aquí. Es un hecho demostrado. Una teoría nunca puede refutar a una ley. ¿Por qué no puede refutar una teoría a una ley? Pues una teoría no puede refutar a una ley sencillamente porque la ley es lo que está demostrado y la teoría es lo que no sabemos. Ahora, una teoría tiene tiene una manera de comprobarse si es auténtica, si es real, si es verdad. Si se hace la comprobación de lo que se ha hecho en teoría y se quiere comprobar si la teoría es cierta y verdadera, cuando se haga la comprobación, eso va a dar uno o una de dos opciones. Comprobamos la teoría, si la teoría es cierta, deja de ser una teoría y pasa a ser un hecho demostrado. Si comprobamos la teoría y vemos que es falsa, entonces la teoría, el que tenga inteligencia, y como dicen los científicos, somos el Homo sapiens, estamos hechos para pensar, lo que debemos hacer es rechazar la teoría. Yo tengo en el bolsillo izquierdo un pendrive, eso es una teoría, pero si yo hago así, esto deja de ser teoría y es un hecho demostrado. Nada ni nadie en este mundo podrá decir que esto es falso. Pues esto es, hermano, lo que sucede con las teorías y con las leyes. A ver, el mismo Isaac Asimov, no sé si lo conocéis o por lo menos habéis tenido noticias de quién pudo ser, fue un científico y este hombre dijo que la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica era un obstáculo insalvable para probar la teoría de la evolución. Y es que, hermanos, hay una ley, que es la segunda ley de la termodinámica, que dice que absolutamente todo
se está desarrollando desde lo ordenado al desorden, no al revés. La teoría de la evolución dice que todo se está ordenando desde lo desordenado a lo ordenado, pero sin embargo la ley dice lo contrario, que todo está sucediendo desde el orden al desorden. Por ejemplo, nosotros vemos que un coche nuevo que está aparcado en una puerta de la casa de cualquiera de vosotros se lleva allí una pila de años y con el tiempo el coche se va degradando, se va oxidando, las piezas cada vez no funcionan y el coche empezó totalmente ordenado, pero la segunda ley de la termodinámica que dice que todo va al desorden, esa segunda ley hizo que todo se fuera degradando hasta el desorden. Eso es lo que dice la ley. La teoría dice todo lo contrario. ¿Y qué dice esa teoría? Que absolutamente todo lo que ha venido a existir en este mundo ha sido producto de un Big Bang, de una gran explosión atómica nuclear. Puede poner el vídeo número 1. Fijaros en este vídeo que vamos a poner, porque no os vayáis a asustar, porque ahí sale un ruido, pero bueno, tampoco es grande, ¿no? En este vídeo, eso que está por ahí andando, flotando, dicen los científicos que fue un átomo. Bueno, vamos a verlo. No perdáis detalle porque ahora os lo voy a explicar. Hemos visto ahí cómo ha salido una bolita andando. Dicen los científicos que en la eternidad pasada, durante nadie sabe cuánto tiempo, estuvo flotando por el espacio solamente una partícula como esa que habéis visto por ahí moviéndose. Eso lo denominaron los científicos el átomo primordial, primario o prístimo. Ese átomo, decía, era lo único que existía. Entonces ese átomo, dijeron algunos científicos, que podría haber tenido el tamaño del sistema solar. Otras teorías más modernas, y digo teorías, no leyes, hechos no comprobados, otras teorías más modernas decían que tal vez el tamaño de ese átomo podría ser el tamaño de la Tierra o de la Luna. Pero ya las teorías más modernas dicen que el tamaño de ese átomo era microscópico. Es decir, que una bolita microscópica flotó durante nadie sabe cuánto tiempo. Y hace 13.700 millones de años, esa bolita, por suerte, por chamba, de chiripa, de azar o de casualidad, hizo Big Bang, la explosión. Y de esa explosión atómica nuclear salió el universo, el sistema solar, la Tierra, la vida, hasta llegar al ser humano. Yo recuerdo que cuando mi hija era chiquitita, me dijo un día, papá, llévame al cine a ver La Sirenita y a ver La Bella y la Bestia. A mí me gustaba ver esas películas, la verdad. Quiero deciros, hermanos, que en La Sirenita, en La Bella y la Bestia o en El Rey León se puede encontrar más veracidad de lo que nos quiere hacer creer el científico ateo y materialista, que basado en una falsa ciencia que no es ciencia porque no tiene absolutamente ninguna ley que pueda probar, eso es lo que quiere hacernos creer a nosotros. Que de un yo qué sé, imaginaros por ejemplo una canica, nosotros en Andalucía le decimos un boli, ¿sabéis, no? Una canica, un boli le decimos, que una canica o una lentejita estuvo flotando por el espacio nadie sabe cuánto tiempo, y un día esa lentejita hizo Big Bang, y de ahí hemos salido todos. Yo sinceramente les digo que El Rey León y La Bella y la Bestia tiene más veracidad de lo que nos quiere hacer creer el científico evolucionista ateo
que no basado en la ciencia, sino en su propia especulación y teoría, nos quiere hacer comulgar no con la rueda del molino, sino que quiere que nos comamos el molino entero. Ahora, ¿por qué dicen los científicos que el universo vino a existir por un Big Bang, por una explosión? A ver, puedes poner el vídeo número 2, se llama Galaxias. Aquí va a salir un vídeo donde, bueno, los vídeos que vamos a ver son muy cortitos, tienen entre 30 segundos y 1 minuto. Vamos a ver un vídeo donde ahí aparece el espacio exterior. Se va a ver cómo hay galaxias que se ven de color rojo, se van a ver galaxias que se ven de color azul, se van a ver algunas galaxias que se ven de color rojo, una mitad de la galaxia, y otra parte o la otra mitad de la galaxia se ve de color azul. ¿Está? No... Ahí está. Este es el telescopio, el Hubble, o el Hubble, como yo le diría. Aquí estamos viendo, estos son galaxias que no se puede decir que estén desplazadas ni al color rojo ni al color azul. Aquí ya vemos galaxias que están desplazadas al color rojo. ¿Por qué dice el científico ateo que el mundo está en expansión? Es decir, estalla el átomo primario y hace ¡buf! Y todo se expande. Pues lo dice porque dice una teoría de ellos que cuando la galaxia se está alejando del ojo del observador, la luz se va a las ondas más largas y se convierte en roja. Por eso vemos la galaxia de color roja. Pero también hay otra teoría que dice que cuando las galaxias la vemos de color azul, pues no se están alejando, expandiendo por esa explosión, sino que se están acercando. Vemos también galaxias, esta es el ojo de Dios, que hay parte de la galaxia que es azul, supuestamente que se está acercando, y parte roja está en la mano de Dios. Supuestamente parte de la galaxia se está acercando porque se ve azul y parte de la galaxia se está alejando porque se ve rojo. Ahora, hermanos, imaginaros, vosotros seguramente que habréis visto muchas películas de guerra. Yo cuando hice la mili tiré algunas bombas. Cuando una bomba cae y explota, del centro de la explosión, en el momento de la explosión, hay una expansión de los materiales que hace, digamos, la bomba hace desplazarlo. Es decir, no podemos decir que cuando cae la bomba, parte de los materiales se alejen y otros se acerquen. ¿Por qué? Porque las leyes de la expansión dicen que cuando se produce la explosión, los materiales que desplaza están 180 grados desplazados del punto de la explosión. Es lógico. Y no podríamos decir, si hay galaxias que según los científicos ateos que son rojas y hay galaxias que son azules, no podemos decir que si hubo una explosión en el Big Bang atómica, no podemos decir que muchas galaxias se expanden y otras se acercan. Y más estúpido sería decir que algunas galaxias, la mitad de la galaxia se va de nosotros y la otra mitad llega.